El calor de julio en Belo Horizonte era insoportable. Luciana Valdivia se secó el sudor de la frente y cerró su peluquería, Belleza Natural. El día había sido duro. Una clienta había cambiado 2 veces de opinión sobre el color de su pelo, y el viejo aire acondicionado apenas daba abasto con el calor sofocante. Pero había algo que preocupaba a Luciana más que los caprichos de los clientes y la temperatura agotadora. Roberto, su marido, llevaba 3 meses llegando cada vez más tarde a casa. Al principio lo achacó al trabajo. Las ventas en el concesionario de coches a menudo requerían horas extras. Pero algo había cambiado. Se había vuelto irritable, revisaba el teléfono con frecuencia y evitaba hablar de dinero. Luciana entró en el supermercado de camino a casa. Al pasar por los estantes de bebidas alcohólicas, se detuvo ante los vinos económicos. A Roberto le gustaba el buen vino, pero últimamente estaban ahorrando. Cogió una botella de 22 reales, barata pero decente. Su barrio, Santa Teresa, era uno de los pocos de la ciudad que conservaba el encanto colonial. La casa de 2 pisos con contraventanas azules y un pequeño patio interior les había sido legada 5 años atrás, en parte gracias a la herencia que Luciana había recibido de su abuela y en parte gracias a una hipoteca. Al subir por la estrecha calle, vio el coche de Roberto. Eso significaba que hoy había llegado a casa antes de lo habitual. Luciana aceleró el paso. «¿Roberto?», llamó ella, abriendo la pesada puerta de madera. Él no respondió. Luciana entró en el salón y lo vio sentado a la mesa con una botella de cachaza. El vaso estaba medio vacío. «Has llegado temprano», comentó ella, dejando las bolsas sobre la mesa de la cocina. «Sí», respondió él, dando un trago al vaso. No había clientes. «Hace demasiado calor». Algo en su tono la hizo sospechar. «¿Todo bien?», preguntó Luciana mientras sacaba la compra. «Claro», respondió él con una sonrisa forzada. «¿Qué podría pasar?». Ella no insistió. En 11 años de matrimonio, Luciana había aprendido a elegir sus batallas. Si Roberto no quería hablar, podía ponerse terco como una mula. «Voy a preparar feijoada», dijo ella, cambiando de tema. Durante la cena, Roberto estuvo inusualmente hablador. Habló de los nuevos modelos de coches que llegarían al concesionario el mes siguiente, de cómo planeaba batir el récord de ventas. «Entonces por fin podremos cambiar este trasto», dijo señalando el viejo frigorífico, que llevaba 2 años haciendo ruidos extraños. Luciana asintió, pero algo en su interior le decía que algo no iba bien. Después de cenar, cuando Roberto salió al patio a fumar, decidió revisar su chaqueta, que estaba colgada en el recibidor. En el bolsillo interior encontró un recibo de una casa de empeños, los gemelos de plata de su padre, que Roberto le había regalado en su 5º aniversario, habían sido empeñados por una cantidad que a Luciana le pareció ridículamente baja. Por la noche, tumbada junto a su marido, que roncaba, pensó en el recibo. ¿Para qué necesitaba dinero? ¿Y por qué no se lo había pedido a ella? Aunque esta última pregunta era retórica, el orgullo de Roberto nunca le habría permitido admitir que tenía problemas económicos. A la mañana siguiente, Luciana se despertó con dolor de cabeza. Los rayos del brillante sol brasileño se colaban a través de las persianas, prometiendo otro día caluroso. Roberto ya se había ido a trabajar, dejando una nota en la mesa de la cocina. «Reunión con clientes. Volveré tarde. Besos». La peluquería estaba tranquila. Los martes siempre eran los días con menos clientes, y Luciana aprovechó para llamar a su mejor amiga, Isabel Salcedo. «¿Puedo pasar por la panadería después del trabajo?», preguntó Luciana mientras revisaba los documentos contables en su pequeña oficina. «Necesito hablar contigo». «Claro», respondió Isabel con voz preocupada. «¿Ha pasado algo?». «No lo sé», respondió Lucía con sinceridad, «pero algo le pasa a Roberto». A las 7 de la tarde, Lucía cerró el salón y se dirigió a la panadería de Isabel. Pan Dulce estaba a solo 10 minutos a pie, en una animada callejuela llena de pequeñas tiendas y cafeterías. Isabela la esperaba en una mesa al fondo de la panadería, ya cerrada al público. Sobre la mesa había 2 tazas de café recién hecho y un plato con panecillos recién horneados. «Pareces agotada», dijo Isabela en lugar de saludarla. Isabela Salcedo, una mujer de cabello oscuro, ojos color caramelo y mentón decidido, era conocida por su franqueza. Tras un doloroso divorcio 3 años atrás, se había volcado en el trabajo y había convertido la pequeña panadería en uno de los lugares más populares del barrio. «Estoy preocupada por Roberto»,
comenzó Luciana calentándose las manos con una taza caliente. Se comporta de forma extraña. Vuelve tarde, no quiere hablar de dinero. Ayer encontré en su chaqueta un recibo de una casa de empeños. Ha empeñado los gemelos de mi padre. Isabel frunció el ceño. ¿Y cuánto le han dado por ellos? Solo 500 reales. ¿500? Si valen 10 veces más. Luciana asintió. Lo sé, por eso estoy preocupada. ¿Para qué necesitaba dinero tan rápido? Isabel rompió un trozo de panecillo, pero no lo comió. ¿Has revisado vuestras cuentas? No. Tenemos una cuenta conjunta, pero rara vez la reviso. Roberto siempre se ha ocupado de las finanzas. Exacto, dijo Isabel, levantando una ceja. ¿Quizás sea hora de cambiar eso? Los hombres siempre creen que saben más de dinero, pero luego resulta que han invertido todos los ahorros en alguna criptomoneda, o peor aún, los han perdido jugando a las cartas. Luciana frunció el ceño. No quería pensar en lo peor. Roberto era un buen marido, cariñoso y atento. Pero últimamente, no quiero culparlo, dijo en voz baja. Quizás tenga problemas en el trabajo, quizás tenga miedo de decírmelo, o quizás sea simplemente un cobarde, cortó Isabel. Escucha, sé que lo quieres, pero el amor no debe cegarte. Comprueba vuestras finanzas, ahora mismo. Luciana dudó. Le parecía una traición, pero, por otro lado, ¿no era una traición empeñar una reliquia familiar sin su conocimiento? Sacó el teléfono y abrió la aplicación del banco. Isabela se acercó más, mirando por encima del hombro de su amiga. «Madre mía», exhaló Isabela cuando vio las cifras en la pantalla. ¿Es normal este saldo? Luciana sintió que se le iba la sangre de la cara. No, susurró. Debería haber 10 veces más. En la cuenta solo había 1.800 reales. Con dedos temblorosos, Luciana comenzó a revisar el historial de transacciones. Había muchos retiros de efectivo en los últimos 2 meses, todos en la misma zona de Sabasi, donde Roberto nunca había estado por trabajo. No parecen compras, comentó Isabel. Parecen... No digas eso, la interrumpió Luciana. Pero la idea ya había germinado en su mente. ¿Cartas? ¿Apuestas? Roberto siempre había sido un hombre impulsivo. El riesgo lo excitaba. Pero no hasta ese punto. ¿Qué hago?, preguntó Luciana sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Isabela la tomó de la mano. Primero averigua qué está pasando. No le preguntes directamente. Lo negará todo. Vigílale. ¿Seguir a mi propio marido? Luciana negó con la cabeza. Eso es necesario, dijo Isabela con firmeza. Si está en apuros, debes saberlo. Si está jugando, más aún debes saberlo. Luciana suspiró. Isabel tenía razón, como siempre. Directa hasta la crudeza, pero siempre sincera. Está bien, dijo finalmente. Averiguaré qué está pasando. Esa noche Roberto volvió más tarde de lo habitual. Olía a cigarrillos y alcohol, pero no a perfume, lo que tranquilizó un poco a Luciana. Al menos, no era otra mujer. ¿Dónde estabas?, preguntó ella, tratando de que su voz sonara normal. Clientes, murmuró él quitándose la chaqueta. Tardé mucho en cerrar la venta de un Fiat Tipo. Tuve que invitarles a una copa para cerrar el trato. Luciana notó que le temblaban ligeramente las manos. ¿Tienes hambre? Te he dejado la cena. No, ya he comido. Intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Estoy muy cansado, me voy a acostar. Ella lo observó subir las escaleras y sintió cómo crecía la inquietud en su interior. Aquel no era el Roberto que ella conocía. No era el hombre con el que se había casado. Al día siguiente, comprobó el pago mensual de la hipoteca a través de la aplicación. La cuenta bancaria indicaba que el último pago no se había realizado. No era propio de Roberto, que siempre se había enorgullecido de su puntualidad en las cuestiones financieras. Por la noche, mientras cenaban, Luciana se armó de valor. En el banco me han dicho que este mes no se ha cobrado el pago de la hipoteca, mintió, observando la reacción de su marido. En realidad, nadie había llamado del banco, pero tenía que iniciar la conversación de alguna manera. Roberto se quedó paralizado con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Qué? Eso es imposible. Transferí el dinero la semana pasada. No hay ningún ingreso en nuestra cuenta, dijo Lucía con calma. Lo he comprobado hoy. Roberto dejó el tenedor y se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella sabía que era señal de nerviosismo. Debe de ser algún malentendido. Mañana lo aclararé. Roberto, lo miró directamente a los ojos. ¿Tenemos problemas de dinero? Puedes decírmelo.
Su rostro se descompuso por un instante, pero rápidamente se recompuso. No, claro que no. Solo debe de ser un error del banco. Todo irá bien. Pero Luciana vio en sus ojos lo que estaba buscando: miedo. Y algo más que le hizo encogerse el corazón: culpa. ¿Has vendido tu reloj?, preguntó de repente, al darse cuenta de que en su muñeca no llevaba el caro reloj que le había regalado la pasada Navidad. Roberto se frotó instintivamente la muñeca. Lo he dejado en la relojería. El cristal se rompió. Otra mentira. Luciana había visto el reloj hacía solo 3 días y estaba en perfecto estado. ¿Y los gemelos de mi padre también están en la joyería? Su voz se volvió más fría. ¿O los has empeñado por 500 reales en la casa de empeños de la calle San Joaquín? Roberto palideció. ¿Has estado husmeando en mis cosas? Y tú te gastas nuestros ahorros en algo que no quieres contarme. Se hizo un silencio sepulcral. Roberto miraba su plato, evitando la mirada de su esposa. Son dificultades pasajeras, dijo por fin. Ahora mismo es difícil conseguir comisiones en el trabajo. No quería preocuparte. Pero me preocupas, dijo Luciana con más suavidad. Roberto, somos una familia. Debemos resolver los problemas juntos. Él levantó la vista y en sus ojos brilló una chispa de esperanza. Tienes razón, perdóname. Lo arreglaré todo, te lo prometo. Luciana quería creerle. Lo deseaba con todas sus fuerzas. Pero el recibo y la cuenta bancaria vacía decían lo contrario. Quizás podría hacer turnos extra en la peluquería, sugirió ella. ¿O buscar clientes para cortarles el pelo a domicilio los fines de semana? No, respondió Roberto negando con la cabeza. Yo me las arreglaré. Ya tengo varios clientes potenciales para los nuevos Fiat. Las comisiones son muy buenas. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Después de cenar, cuando Roberto se fue al salón a ver el fútbol, Luciana envió un mensaje a Isabel. Lo niega todo, pero he encontrado el recibo de los gemelos que había empeñado. El reloj también ha desaparecido. La cuenta está casi vacía. La respuesta llegó casi al instante. Tienes que averiguar dónde va el dinero, el jueves. ¿Dijiste que las transacciones eran en Sabasi? Tienes que seguir a tu marido. Luciana se mordió el labio. Seguir a su propio marido le parecía algo sacado de una telenovela barata. ¿Pero qué otra opción le quedaba? Respondió con una sola palabra. De acuerdo. Roberto no se dio cuenta del cambio de humor de su esposa. Estaba demasiado absorto en sus problemas, demasiado ocupado con sus secretos. Ni siquiera se dio cuenta de que ella apenas había tocado la comida. Esa noche, escuchando sus ronquidos, Luciana tardó mucho en conciliar el sueño. Pensaba en su matrimonio, en cómo se habían conocido en la universidad, en cómo Roberto la había conquistado con su seguridad, su encanto, sus ambiciones. Él siempre había soñado con más. Una casa mejor, un coche mejor, una vida mejor. Quizás fueron precisamente esas ambiciones las que lo perdieron. Quizás el deseo de enriquecerse rápidamente lo empujó a dar un paso imprudente, y ahora se estaba hundiendo, demasiado orgulloso para pedir ayuda. Lucía se giró hacia un lado, mirando el perfil de su marido dormido a la tenue luz de la luna que se colaba a través de las cortinas. Todavía lo amaba. ¿Pero podría salvarlo de sí mismo? Con ese pensamiento, finalmente cayó en un sueño inquieto. El jueves llegó demasiado rápido. Luciana se despertó con una sensación de pesadez en el pecho que no la abandonaba desde que descubrió que su cuenta bancaria estaba vacía. Roberto ya se había ido a trabajar, dejando solo una almohada arrugada y el aroma de su colonia en el aire. La mañana en la peluquería transcurrió como en una nube. Lucía confundió 2 veces los pedidos de tinte y, en una ocasión, estuvo a punto de cortar demasiado a una clienta. Teresa, su ayudante, miraba con preocupación a su jefa, pero no se atrevía a preguntarle qué pasaba. ¿Te vas temprano hoy?, preguntó Teresa cuando Lucía empezó a recoger a las 4 de la tarde, aunque normalmente la peluquería cerraba a las 7. Sí, asuntos personales, respondió Luciana lacónicamente, evitando la mirada de su ayudante. ¿Puedes cerrar hoy? Teresa asintió con la cabeza, claramente intrigada por el comportamiento inusual de su jefa, pero lo suficientemente discreta como para no hacer preguntas. Al salir del salón, Luciana llamó inmediatamente a Isabel. «Estoy lista», dijo sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Normalmente saca dinero en Sabasi los jueves. Debe de estar allí hoy». «Bien», respondió Isabel con voz decidida.
Recuerda, mantente a distancia. Y coge un taxi, no el autobús, por si hay que moverse rápido. Luciana tomó un taxi y le dio la dirección del barrio de Savasi donde Roberto solía sacar dinero. Era una zona comercial muy animada, con decenas de tiendas, restaurantes y oficinas. Encontrar a una persona allí era como buscar una aguja en un pajar. Pero tuvo suerte. Al salir del taxi, vio casi de inmediato el Fiat plateado de Roberto, aparcado en una calle lateral. Luciana encontró rápidamente una pequeña cafetería con vistas al coche y pidió un café. Tuvo que esperar casi 2 horas. El sol ya empezaba a ponerse, tiñendo las calles de Belo Horizonte de tonos anaranjados, cuando vio una figura familiar que se dirigía hacia el coche. Roberto no estaba solo. Junto a él caminaba un hombre alto, vestido con un traje caro, que le decía algo con entusiasmo y gesticulaba. Luciana se tensó. Quizás era solo un cliente del concesionario, pero ¿por qué se reunían allí y no en el concesionario? Los hombres se detuvieron junto al coche de Roberto. El hombre alto le dio una palmada en el hombro a su marido, y luego se dieron la mano, demasiado tiempo para una simple despedida. Luciana entrecerró los ojos. Parecía que algo había pasado de mano en mano. Cuando el desconocido se marchó, Roberto no se subió al coche como esperaba Luciana. En lugar de eso se adentró rápidamente en el barrio. Luciana pagó y lo siguió, tratando de mantener una distancia segura. Roberto giró por una callejuela estrecha y luego otra vez. Luciana apenas podía seguirle el ritmo, temiendo perderlo de vista. Finalmente, se detuvo frente a una puerta discreta entre una tienda de vinos y una farmacia. Mirando a su alrededor, Luciana apenas tuvo tiempo de esconderse en la esquina antes de que él llamara. La puerta se abrió y Roberto desapareció en el interior. Luciana esperó 5 minutos y luego se acercó a la puerta. No había ningún letrero, solo una pequeña mirilla. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. Llamó. La mirilla se abrió y aparecieron un par de ojos recelosos. ¿Quién te envía?, preguntó una voz ronca. Luciana no estaba preparada para esa pregunta. Improvisó. Mi marido está aquí, Roberto Iturralde. Pausa, luego. Espere. 1 minuto después, la puerta se abrió. Ante ella se encontraba un hombre corpulento con tatuajes en el cuello. ¿Quién eres?, preguntó él, bloqueando el paso. Luciana, la esposa de Roberto. Necesito hablar con él. Es urgente. El hombre dudó, pero algo en su tono debió de convencerlo. 5 minutos, dijo dejándola pasar. La habitación estaba tenuemente iluminada. Una mesa de póker, varias máquinas tragaperras, una barra en una esquina. El humo del tabaco flotaba en el aire formando una espesa nube. Hombres en distintos grados de embriaguez estaban sentados en grupos, intercambiando cartas y fichas. Y allí, en la mesa más alejada, estaba Roberto. Delante de él había una pila de fichas, considerablemente menor que la de los demás jugadores. Tenía el rostro tenso y le brotaban gotas de sudor en la frente. Levantó la vista y la vio. Se le fue todo el color del rostro. «Lucía», dijo levantándose y volcando la silla. «¿Qué haces aquí?» «Tenemos que hablar», respondió ella con voz gélida. Los jugadores de la mesa se miraron entre sí. Uno de ellos, un hombre canoso con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla, sonrió. «¿Ha venido tu mujer a rescatarte, Iturralde? ¿O tu dinero?» «Cállate, Verísimo», espetó Roberto. Se acercó a Luciana y la tomó del codo. «Salgamos». En la calle, la noche de julio era fresca. Roberto encendió un cigarrillo, le temblaban ligeramente las manos. «No es lo que piensas», comenzó a decir. «¿Y qué debo pensar?», preguntó Luciana, con la voz temblorosa por la ira que apenas podía contener. «¿Que mi marido juega a las cartas a escondidas, se juega nuestros ahorros y empeña las joyas de la familia?» Roberto parecía atónito. «¿Sabes lo de los gemelos?» «Sí. Y lo de que sacas dinero aquí todos los jueves y sábados. Y que este mes no has pagado la hipoteca». Él bajó la cabeza. Quería devolverlo todo. Tenía un sistema. Casi había desarrollado una estrategia infalible. Luciana se rió con amargura. ¿Infalible? ¿Y cuánto has perdido ya? Roberto guardó silencio. ¿Cuánto, Roberto? «Casi 100.000 reales», logró decir finalmente. Luciana sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Era todo lo que tenían ahorrado, incluso más. ¿Cómo has podido? «Te lo devolveré todo, te lo juro. Tengo un plan». «¿Qué plan? ¿Perder lo mismo otra vez?»
Roberto quiso decir algo, pero se abrió la puerta del casino clandestino y salió el mismo guardia. Iturralde, Verísimo le espera. Aún le debes 30,000. Luciana miró a su marido con horror. ¿También juegas a crédito? Todo irá bien, dijo Roberto desesperado. Lo arreglaré todo. Pero Luciana ya no le escuchaba. Se dio la vuelta y se dirigió a la carretera para coger un taxi. A sus espaldas, oyó a Roberto gritar algo, pero no se volvió. En casa no encontraba su lugar. 100,000 reales, los ahorros de años de trabajo, el dinero que debía destinarse a la reforma de la casa, a un coche nuevo, a las vacaciones con las que soñaban. Todo tirado por la borda en un antro de mala muerte. Y 30,000 de deuda con un tal Verísimo. Ese hombre con la cicatriz no parecía de los que perdonan las deudas. Desesperada, Luciana marcó un número que rara vez utilizaba. El de Mauricio, el hermano mayor de Roberto. ¿Lucía? La voz de Mauricio sonaba sorprendida. Nunca habían sido especialmente cercanos. ¿Ha pasado algo? Es por Roberto, dijo ella tratando de que su voz no temblara. ¿Sabes de su problema? Hubo una larga pausa, luego un suspiro profundo. Ha vuelto a jugar, ¿verdad? Esa confesión fue como un puñetazo en el estómago, así que Mauricio lo sabía y no había dicho nada. ¿Otra vez? Repitió Luciana. ¿Ya lo había hecho antes? Antes de vuestra boda, respondió Mauricio con voz cansada. En aquel entonces tenía una deuda importante. Yo pagué sus deudas y le hice prometer que no volvería a jugar. Juró que había dejado de hacerlo. Luciana cerró los ojos. Otra mentira, desde el principio de su relación. Hoy lo he encontrado en un casino clandestino en Sabasi. Ha perdido todos nuestros ahorros, Mauricio. 100,000 reales. Maldita sea, exhaló Mauricio. Eso es mucho. ¿Y la casa, la hipoteca? No pagó la cuota de este mes, dijo Luciana. Y al parecer le debe 30,000 más a un tal Verísimo. ¿Verísimo Abreu? La voz de Mauricio sonó alarmada. Alto, canoso, con una cicatriz en la cara. Sí, él mismo. Mierda. Esto es malo, Luciana. Muy malo. Verísimo no es de los que perdonan las deudas. ¿Qué quieres decir? Él, ¿cómo decirlo? Tiene sus propios métodos de cobro. He oído que los que no le pagan suelen acabar en el hospital, o peor. Luciana sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿En qué abismo los había metido Roberto? ¿Qué hago, Mauricio? Voy para allá, dijo con determinación. Estaré allí en 1 hora. Lo resolveremos juntos. Mauricio cumplió su palabra y llegó incluso antes de lo prometido. A diferencia de su hermano menor, era un hombre alto y delgado, con gafas de montura gruesa. Profesor de historia, siempre había sido la voz de la razón en la familia Iturralde. ¿Aún no ha vuelto Roberto?, preguntó Mauricio, mientras Luciana le servía una taza de té. Estaban sentados a la mesa de la cocina. Era casi medianoche. No, respondió ella, negando con la cabeza. Normalmente, en días como estos, vuelve al amanecer. O no vuelve en absoluto. Mauricio asintió con aire sombrío. Ya ha pasado antes. Desaparecía durante varios días, y luego volvía maltrecho y sin dinero. Y no me has dicho nada. No era una pregunta, sino una acusación. Mauricio bajó la mirada, avergonzado. Pensaba que había cambiado. Juró que había dejado de jugar. Después de que pagara sus deudas por última vez, realmente no jugó durante varios años. Lo comprobé. Luego os casasteis y parecía tan feliz, tan normal. Luciana sonrió con amargura. Normal. Sí, fingía muy bien. No lo entiendes, dijo Mauricio con suavidad. Es una adicción, una enfermedad, como el alcoholismo. No puede controlarse cuando se trata de las cartas. ¿Y eso debería consolarme?, preguntó Luciana. ¿Que mi marido no es solo un mentiroso y un derrochador, sino también un enfermo? Mauricio negó con la cabeza. No, claro que no. Pero te ayudará a comprender que no es culpa tuya, ni de vuestro matrimonio. Siempre ha sido así, desde que era joven. Nuestro padre también jugaba, ¿sabes? Perdió la casa en la que crecimos. Luciana lo miró con sorpresa. Roberto nunca me lo contó. Claro que no, es una vergüenza familiar. Mamá tuvo que recogernos y llevarnos a casa de la abuela. Vivíamos en una casa diminuta en las afueras. Apenas llegábamos a fin de mes. Mi padre desapareció de nuestras vidas. Creo que Roberto se juró a sí mismo que nunca sería como él. Y aquí estamos. Mauricio no terminó la frase, pero Luciana lo entendió. La historia se repetía.
Su hijo seguía los pasos de su padre, a pesar de todas sus promesas y juramentos. ¿Qué hago, Mauricio?, preguntó ella de nuevo. Lo amo, pero no puedo perder la casa. Es todo lo que tengo. Mauricio se quedó pensativo. ¿La casa está a nombre de los dos? Sí, lo compramos juntos después de casarnos. Yo puse la mitad del pago inicial. Era una herencia de mi abuela. En ese caso, dijo Mauricio lentamente, podrías ponerla a tu nombre. Teniendo en cuenta que parte del dinero para la compra era de tu propiedad antes del matrimonio, es posible. ¿A mi nombre? Luciana frunció el ceño. No estoy segura de que Roberto esté de acuerdo. No tiene por qué saberlo, dijo Mauricio con firmeza. Escucha, Luciana, quiero a mi hermano, pero lo conozco demasiado bien. Si Verísimo le presiona, Roberto podría hipotecar la casa para pagar la deuda. O venderla. Necesita dinero, y los jugadores en su situación se vuelven desesperados. Luciana se mordió el labio. La idea de actuar a espaldas de su marido le parecía una traición. ¿Pero no era una traición lo que Roberto había hecho con sus ahorros? No sé cómo hacerlo. Necesitas un buen abogado, dijo Mauricio. Tengo un conocido que se especializa en derecho de familia. Octavio Narváez. ¿Puedo concertarte una cita? Luciana dudó. Era un paso importante, casi un reconocimiento de que su matrimonio se estaba desmoronando. Piénsalo, añadió Mauricio con suavidad. No significa que estés abandonando a Roberto. Significa que te estás protegiendo a ti misma hasta que él se recupere. Cuando Mauricio se marchó, Luciana se quedó sentada en la cocina durante un buen rato, mirando al vacío. Eran las 3 de la madrugada, y Roberto aún no había regresado. La oficina de Octavio Narváez estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. El abogado, un hombre delgado de unos 50 años con ojos penetrantes, escuchó atentamente su historia. ¿Entonces la casa fue comprada en parte con su herencia?, preguntó mientras tomaba notas. ¿Tiene documentos que lo demuestren? Luciana asintió. La mitad del pago inicial es dinero que me dejó mi abuela. Muy bien, dijo Narváez. En ese caso, podemos argumentar que parte de la casa le pertenecía inicialmente solo a usted y que nunca fue propiedad común. Teniendo en cuenta que su marido gastaba sistemáticamente el dinero común sin su conocimiento, el tribunal podría considerar sus acciones como violencia económica y transferirle la propiedad a usted. Pero no quiero divorciarme, dijo Luciana apresuradamente. No es necesario, la tranquilizó Narváez. Podemos formalizar la separación de bienes sin disolver el matrimonio. En su caso, con los documentos de la herencia y las pruebas de los gastos indebidos de su marido, es perfectamente posible. ¿Y Roberto tendrá que estar de acuerdo?, preguntó Luciana sabiendo ya la respuesta. En teoría sí, pero si se niega, podemos presentar una demanda ante los tribunales. Sin embargo, eso llevará más tiempo y será público. Luciana suspiró. Lo último que quería era sacar sus problemas a la luz pública. ¿Hay otra manera? Narváez se quedó pensativo, dando golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa. Quizás, si tiene un poder notarial de su marido para decidir sobre cuestiones patrimoniales comunes. Sí, respondió Luciana animada. La hicimos cuando Roberto se fue un mes de viaje de negocios a São Paulo. ¿Y sigue siendo válida? Luciana asintió. No se especificaba la duración. Perfecto, sonrió Narváez. En ese caso puede actuar en su nombre. Con los documentos de la herencia y este poder notarial, podemos solicitar un cambio de titularidad de la casa. Llevará algún tiempo, pero es totalmente legal. ¿Y Roberto no se enterará? No recibirá ninguna notificación si usted no lo desea, respondió con cautela el abogado. Pero tarde o temprano descubrirá los cambios si intenta disponer de los bienes. Luciana se quedó callada, sopesando las opciones. Nunca pensó que se encontraría en una situación así, actuando en secreto contra su propio marido. ¿Pero tenía otra opción? Está bien, dijo con determinación. Hagámoslo. ¿Cuánto tiempo llevará? Con sus documentos y el poder notarial, creo que 2 o 3 semanas. Quizás menos si pagamos una tasa por tramitación urgente. ¿Pagar? Luciana sintió un desagradable escalofrío. Apenas le quedaba dinero después de que Roberto vaciara la cuenta conjunta. Narváez, al parecer, percibió su inquietud. No se preocupe ahora por mis honorarios. Mauricio es un viejo amigo mío. Considérelo un favor. En cuanto a los impuestos, no son muy elevados. Luciana asintió con gratitud. Gracias, no sé cómo... No me dé las gracias todavía, la interrumpió Narváez con suavidad.
Primero reúna todos los documentos que tenga: el contrato de compraventa de la casa, los documentos de la herencia, los extractos bancarios con los comprobantes de las transferencias, el poder notarial. Tráigalos mañana y comenzaremos el trámite. En casa, Luciana se dirigió inmediatamente al estudio, donde ella y Roberto guardaban todos los documentos importantes. Pasó casi una hora revisando carpetas hasta que encontró todo lo necesario. El contrato de compraventa en el que se indicaba que el dinero de la herencia era parte del pago inicial, el testamento de su abuela, extractos bancarios de hacía 5 años y el poder notarial. Mientras colocaba los papeles sobre la mesa, se fijó en otro documento que había olvidado por completo: el contrato matrimonial. Lo habían firmado antes de la boda, más bien por formalidad, sin leerlo en detalle. Ahora Luciana lo leyó atentamente y descubrió con sorpresa una cláusula que establecía que, en caso de incumplimiento financiero de una de las partes, la otra parte tenía derecho a la propiedad exclusiva de los bienes comunes. Era como un regalo del destino. Al día siguiente, se reunió de nuevo con Narváez y le entregó todos los documentos, incluido el contrato matrimonial. «Esto cambia las cosas», dijo el abogado tras examinar el contrato. «Con esta cláusula podemos actuar mucho más rápido. De hecho, ni siquiera necesita un poder notarial, basta con demostrar las infracciones financieras cometidas por su marido». «Tengo extractos de la cuenta bancaria», dijo Luciana. «Muestran todos los retiros de efectivo en Sabasi». «Bien, pero eso puede no ser suficiente. Tenemos que demostrar que el dinero no se gastó en lo que debía. ¿Hay testigos de que su marido juega a las cartas?». Luciana se lo pensó. «Yo misma lo he visto en el casino, y su hermano Mauricio sabe de su problema». «Eso ayudará», asintió Narváez, «pero sería mejor contar con un testigo independiente. ¿Quizás alguien del casino?». «Había un hombre llamado Verísimo», dijo Luciana con incertidumbre. «Parece ser el propietario o un acreedor, pero dudo que esté dispuesto a testificar». Narváez frunció el ceño. «¿Verísimo Abreu? ¿El hombre canoso con una cicatriz?». Lucía asintió, sorprendida de que el abogado conociera ese nombre. «Manténgase alejada de él», dijo Narváez con seriedad. «Es un hombre peligroso, tiene contactos en todas partes, incluida la policía, y sus métodos no son precisamente humanos». «Roberto le debe dinero», dijo Lucía en voz baja. 30,000 reales. Narváez silbó. «Es una suma considerable, y otra razón más para darse prisa en poner la casa a su nombre. Si Verísimo presiona, su marido podría intentar hipotecar la propiedad para pagar la deuda». Las 2 semanas siguientes transcurrieron como en una nube. Luciana trabajaba en la peluquería, fingiendo que todo iba bien, mientras el abogado reunía los documentos necesarios y presentaba las solicitudes ante las autoridades competentes. Roberto, sin sospechar nada, continuaba con sus desapariciones nocturnas. Un par de veces llegó a casa con moretones, alegando que se había resbalado o golpeado con la puerta. Luciana fingía creerle. Mauricio llamaba regularmente para informarse sobre el curso del caso y preguntar por la salud de Luciana. Era evidente que se sentía culpable por no haberle contado antes el problema de su hermano. Isabel, al enterarse del plan, apoyó totalmente a su amiga. «Estás haciendo lo que debes, te estás defendiendo, no te sientas culpable». Pero Luciana seguía sintiéndose culpable. A pesar de las mentiras y la traición de Roberto, todavía lo amaba, y esperaba que tal vez pudiera superar su adicción, como ya lo había hecho antes. Finalmente, llegó el día en que Narváez llamó con noticias. «Los documentos están listos, la casa ya está oficialmente registrada a su nombre. Roberto no tiene derecho a venderla ni hipotecarla sin su consentimiento». Luciana sintió una extraña mezcla de alivio y amargura. Había protegido su casa, pero a costa de la confianza en su matrimonio. Habían pasado 3 semanas desde que Luciana había cambiado la titularidad de la casa a su nombre. Con los documentos bien guardados en una caja fuerte en el banco, se sentía algo más tranquila. Al menos tenía un techo sobre su cabeza, hiciera lo que hiciera Roberto. Y él, al parecer, no tenía intención de detenerse. Sus ausencias se hicieron más frecuentes, le aparecieron ojeras y le temblaban notablemente las manos por las mañanas. En varias ocasiones, Luciana notó moretones y abrasiones en su cuerpo, pero Roberto siempre encontraba explicaciones plausibles. Aquella fresca mañana de agosto, Luciana cerró la peluquería para la pausa del almuerzo y se dirigió a la panadería de Isabel.
Últimamente se había convertido en un ritual para ellas almorzar juntas, compartir noticias y preocupaciones. Isabel era la única persona con la que Luciana podía ser completamente sincera. «Te ves agotada», comentó Isabel colocando una taza de café frente a su amiga. «¿No has dormido otra vez?» Luciana esbozó una débil sonrisa. Roberto volvió a casa a las 4 de la madrugada. Olía a alcohol y cigarrillos. Se quedó dormido enseguida, pero yo no pude. Isabel frunció el ceño. «Tienes que hablar con él, decirle directamente lo que sabes de sus juegos». «Lo he intentado», suspiró Luciana. «Pero lo niega todo. Dice que trabaja hasta tarde, que se reúne con clientes». «¿Y tú te lo crees?» En la voz de Isabel se notaba la desaprobación. «¿Qué otra cosa puedo hacer?» Luciana dio un sorbo al café. «Si lo acorralo, puede que se vaya, o que haga algo aún más imprudente». Isabel quería responder, pero en ese momento sonó el teléfono de Luciana. Era un número desconocido. «¿Hola? ¿Señora Iturralde?», dijo una voz femenina oficial. «Soy Amanda Costa, del Banco Bradesco. La llamo por un crédito que figura a nombre de su casa». Luciana sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Un crédito?», repitió. «¿Qué crédito?» «Un crédito hipotecario a nombre de su marido, Roberto Iturralde, con garantía de su casa en la calle Santa Teresa. Según nuestros registros, los 2 últimos pagos no se han efectuado. Hemos intentado ponernos en contacto con el señor Iturralde en varias ocasiones, pero sin éxito». Luciana sintió que se le cortaba la respiración. Lanzó una mirada de pánico a Isabel, que, al notar el cambio en el rostro de su amiga, levantó las cejas con preocupación. «Debe de tratarse de un error», dijo Luciana, esforzándose porque su voz sonara tranquila. «Pagamos la hipoteca habitual, pero no hemos solicitado ningún crédito adicional con la casa como garantía». Al otro lado de la línea se produjo una pausa. «Señora Iturralde, según nuestros documentos, su marido solicitó un crédito adicional de 50,000 reales con su casa como garantía hace 3 meses. El contrato está firmado por él como copropietario del inmueble. Hace 3 meses, justo cuando comenzaron los retrasos de Roberto y su extraño comportamiento. Todo encajaba». «Lo entiendo», dijo Luciana lentamente. «¿Podría decirme cuál es el importe de la deuda actual?» Incluyendo los intereses y las penalizaciones por demora, la deuda actual asciende a 58,500 reales. Si el pago no se realiza en un plazo de 7 días, el banco se verá obligado a iniciar el procedimiento de ejecución de la garantía». «¿Ejecución?», repitió Luciana, aunque sabía perfectamente lo que significaba. «Sí, señora, significa la venta forzosa de los bienes hipotecados para saldar la deuda». Un escalofrío recorrió la espalda de Luciana. «Si no hubiera cambiado la hipoteca de la casa, me gustaría concertar una cita en el banco», dijo, «para discutir la situación en persona». «Por supuesto», respondió Amanda. «¿Cuándo le viene bien? ¿Mañana?» «Sí, tengo un hueco a las 11 de la mañana. ¿Le viene bien?» «Sí, gracias, allí estaré». Cuando Luciana colgó, le temblaban las manos. Isabel se acercó inmediatamente y abrazó a su amiga por los hombros. «¿Qué ha pasado?» «Roberto», susurró Luciana, «ha hipotecado nuestra casa. Ha pedido un préstamo de 50,000 reales y no lo paga». Isabela maldijo entre dientes. Siempre supe que era un irresponsable, pero esto... ¿Qué voy a hacer?» En la voz de Luciana se notaba la desesperación. «No tengo tanto dinero». «¿Y la casa? La pusiste a tu nombre, ¿no?» Luciana asintió. «Sí, lo tramité todo hace 2 semanas. Narváez dijo que ahora Roberto no puede disponer de la casa sin mi consentimiento». «Entonces el crédito no es válido», dijo Isabel con seguridad. «No tenía derecho a hipotecar la casa». «Pero el crédito se tramitó hace 3 meses, cuando la casa aún era de los 2. Isabel se quedó pensativa. «Da igual, tú debías saberlo y firmar los documentos. No podía hipotecar tu parte sin tu consentimiento». «No estoy segura», Luciana negó con la cabeza. «Le dimos un poder cuando se fue a São Paulo. ¿Y sí? Entonces llama a tu abogado», dijo Isabel con decisión. «Ahora mismo. Y no le digas a Roberto que te ha llamado el banco, que piense que no sabes nada». Luciana marcó inmediatamente el número de Narváez. Por suerte, el abogado estaba allí y pudo hablar con ella. «Es muy grave», dijo después de escuchar a Luciana. «Pero no se asuste. Si el crédito se concedió antes de la reestructuración de la casa y su marido utilizó un poder notarial». «¿Y qué?».
preguntó Luciana con inquietud. Entonces el crédito podría considerarse válido, dijo Narváez con cautela. Pero hay matices. Si el poder notarial no incluía específicamente el derecho a obtener créditos con garantía hipotecaria, ¿qué tipo de poder tenía usted? Uno general para resolver cualquier asunto en su ausencia, recordó Luciana. Pero nunca pensé que lo utilizaría de esa manera. Entiendo. Entonces tendremos que demostrar que abusó del poder. Es posible, teniendo en cuenta que el dinero no se utilizó para las necesidades comunes de la familia. Pero ¿cómo lo demostramos? Con extractos bancarios, testimonios de su adicción al juego. Pero, antes de nada, necesitamos ver el contrato del préstamo. ¿Podemos vernos mañana en el banco? Sí, por favor, dijo Luciana con alivio. Quedamos a las 11. Estaré allí a las 10:30, le aseguró Narváez. Y no le diga nada a su marido sobre la llamada. Cuanto menos sepa, menos podrá prepararse. Por la noche, Luciana apenas podía mantener la calma cuando Roberto regresó a casa. Estaba de buen humor, lo que era inusual últimamente. Tengo muy buenas noticias, dijo besándola en la mejilla. Quizá pueda recuperar todo lo que hemos perdido. Luciana se tensó. ¿A qué te refieres? Un gran negocio en el trabajo, dijo rápidamente Roberto, y ella supo de inmediato que era mentira. 3 coches nuevos para una empresa de San Paulo. Las comisiones serán excelentes. Eso es estupendo, dijo Luciana, esforzándose por sonreír. ¿Cuándo se cerrará el trato? Muy pronto, respondió Roberto evasivamente. Quizá esta misma semana. Ella asintió con la cabeza fingiendo creerle. Por dentro, hería la ira y el dolor. ¿Cómo podía seguir mintiéndole a la cara? ¿Después de todo lo que había hecho? Por la mañana, Luciana le dijo a Roberto que se tomaba el día libre en el salón porque le dolía la cabeza. Él ni siquiera pareció notar su nerviosismo, apresurándose para ir al trabajo. Cuídate, le dijo de pasada y salió por la puerta. En cuanto se marchó, Luciana llamó a Mauricio. ¿Sabes que tu hermano ha hipotecado nuestra casa? Le preguntó sin preámbulos. Hubo una pausa. No, respondió Mauricio por fin, con voz sinceramente conmocionada. ¿Cuándo? Hace 3 meses. El banco llamó ayer. Tomó 50,000 reales como garantía de la casa y no paga el crédito. Amenazan con embargarlo. Maldita sea, maldijo Mauricio. Hablaré con él, hoy mismo. Pero no le digas que llamé del banco, dijo rápidamente Luciana. Quiero que piense que no lo sé. De acuerdo, aceptó Mauricio. Lo llamaré y le propondré que quedemos para comer. Le diré que he oído hablar de un casino clandestino que ha sido desmantelado por la policía y que estoy preocupado por él. Gracias, dijo Luciana con gratitud. Y llámame después para contarme qué te ha dicho. Luciana se reunió con Narváez en el banco 10 minutos antes de la hora acordada. El abogado estaba, como siempre, sereno y elegante, con su maletín de cuero en la mano. Recuerde, dijo en voz baja, no le diga que ya han reformado la casa. Primero averiguaremos los detalles del préstamo. Amanda Costa era una mujer joven con una sonrisa profesional y una mirada penetrante. Los acompañó a la sala de reuniones y sacó una carpeta con documentos. Señora Iturralde dijo que no sabía nada del préstamo, comenzó. Así es, asintió Lucía. Mi marido nunca me dijo nada al respecto. Sin embargo, aquí está su firma, dijo Amanda, abriendo la carpeta y señalando la última página del contrato. Luciana se inclinó para mirar. Sí, era su firma, o una imitación muy buena. Yo nunca firmé este documento, dijo con firmeza, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Narváez examinó atentamente la página. ¿Puedo ver el documento original? Esto es una copia. Amanda frunció los labios. El original se encuentra en el archivo central, pero esta copia tiene validez legal. No obstante, mi clienta afirma que no ha firmado este documento, insistió Narváez. Para continuar con el procedimiento, necesitaremos un peritaje de la firma. Mientras tanto, me gustaría saber a qué cuenta se transfirió el dinero de este crédito. Amanda consultó los documentos. A la cuenta conjunta del señor y la señora Iturralde en nuestro banco. ¿Y quién retiró ese dinero? No dispongo de esa información aquí. Entonces necesitaremos un extracto de la cuenta, dijo Narváez. La señora Iturralde tiene pleno derecho a esta información como titular de la cuenta. Amanda asintió a regañadientes y salió para solicitar el extracto. ¿De verdad no has firmado este documento?,
preguntó Narváez en voz baja cuando se quedaron solos. Luciana negó con la cabeza. Nunca en mi vida. Esa no es mi firma. Es decir, se parece, pero yo no escribo así la letra L. Narváez asintió pensativo. Quizás utilizó su poder notarial o falsificó la firma. Lucía sintió náuseas. Roberto podía mentir, podía ser irresponsable, pero ¿falsificar su firma? Cuando Amanda regresó con el extracto, vieron que el dinero había sido retirado en efectivo durante la semana siguiente a la concesión del crédito. Todos los retiros se habían realizado en cajeros automáticos de la zona de Sabasí. No fui yo, dijo Luciana. Nunca voy a ese barrio. Pero la cuenta es conjunta, señaló Amanda. Su marido tiene el mismo derecho a disponer de los fondos. Sí, pero yo no di mi consentimiento para este préstamo, replicó Luciana. Mi firma está falsificada. Amanda parecía insegura. Es una acusación grave, señora Iturralde, si está dispuesta a denunciarlo oficialmente. Mi clienta necesita asesoramiento, intervino Narváez. Volveremos con una declaración oficial. Mientras tanto, me gustaría saber si es posible renegociar esta deuda. Es posible, dijo Amanda lentamente. Pero se requerirá un pago inicial de al menos el 10% del importe de la deuda. Nos pondremos en contacto con usted en los próximos días, le aseguró Narváez. Cuando salieron del banco, Luciana se sentía completamente devastada. ¿Y ahora qué?, preguntó. No puedo pagar ni siquiera el 10%. Ahora es el momento de decirles que la casa ya no pertenece a su marido, dijo Narváez. Pero primero tenemos que presentar una denuncia por falsificación de firma. Es un delito grave. Luciana se quedó paralizada. ¿Quiere que denuncie a mi propio marido a la policía? Narváez la miró con comprensión. Sé que es difícil, pero él le ha proporcionado un techo falsificando su firma. No es solo una irresponsabilidad, es un delito. Luciana negó con la cabeza, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No puedo, pase lo que pase, es mi marido. Entonces tendremos que actuar de otra manera, suspiró Narváez. Notificaremos oficialmente al banco que la casa ahora es solo tuya y que el crédito se tramitó ilegalmente. Esto detendrá el procedimiento de ejecución hipotecaria mientras se investiga el caso. Al llegar a casa, Luciana llamó a Isabel. ¿Cómo ha ido todo?, preguntó su amiga. Mal, admitió Luciana. El contrato lleva mi firma. Falsificada. Isabela soltó una serie de epítetos que habrían hecho sonrojar incluso a un marinero experimentado. Tiene que responder por esto. No puedo denunciarlo a la policía, dijo Luciana en voz baja. ¿Por qué?, se indignó Isabel. ¿Después de todo lo que ha hecho? Porque todavía lo amo, confesó Luciana sintiéndose increíblemente estúpida. Y porque tengo miedo de que le pase algo malo si lo arrestan. Ese Verissimo, al que le debe dinero. Mauricio dice que es un tipo peligroso. Isabela suspiró. Eres demasiado buena con él, pero te entiendo. ¿Qué vas a hacer? Narváez dice que podemos notificar al banco que la casa ahora es solo mía y que el crédito era ilegal. Eso nos dará tiempo. ¿Y después? No lo sé, admitió Lucía con sinceridad. Solo quiero que todo esto termine. Por la noche llamó Mauricio. Me he reunido con Roberto, dijo sin preámbulos. No reconoce nada. Dice que todo está bajo control. ¿Ha mencionado el banco o la casa? No, respondió Mauricio pensativo. Pero estaba muy nervioso. No dejaba de mirar a su alrededor, como si esperara a alguien, y tiene un moratón reciente en la mandíbula. Luciana suspiró. ¿Es posible? Quizás. Le pregunté por el moratón, pero me dijo que se había golpeado con la puerta del armario. Está en problemas, Mauricio, dijo Luciana en voz baja. En más problemas de los que cree. Lo sé, respondió Mauricio con voz cansada. Llevo muchos años intentando ayudarlo, pero no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Después de la conversación, Luciana comenzó a preparar la cena, cortando mecánicamente las verduras para el salpicón. Isabela tenía razón. Había llegado el momento de decir la verdad, por muy amarga que fuera. Roberto regresó a casa sorprendentemente temprano, alrededor de las 7 de la tarde. Estaba inusualmente callado y pensativo. ¿Todo bien?, preguntó Luciana, colocando los platos sobre la mesa. Sí, respondió él distante. Solo estoy cansado. Cenaron en silencio. Roberto apenas tocó la comida, algo muy poco habitual en él. ¿Has hablado hoy con Mauricio?, preguntó Luciana, como de pasada.
Roberto se tensó. Sí, hemos comido juntos. ¿Por qué? Por nada, respondió Luciana encogiéndose de hombros. Solo preguntaba. Volvió el silencio. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Roberto, se decidió finalmente Luciana. Tenemos que hablar. Él levantó la vista y Luciana vio en sus ojos una extraña mezcla de miedo y alivio. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre ti, sobre la casa. Roberto tragó saliva. ¿A qué te refieres? Luciana respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. Hoy me han llamado del banco, por el préstamo que has pedido hipotecando nuestra casa. Un préstamo del que yo no sabía nada. Roberto palideció, pero no dijo nada. Dicen que no estás pagando el préstamo, continuó Luciana, y que en el contrato figura mi firma. Pero yo nunca firmé ningún documento, Roberto. Nunca. Él bajó la mirada hacia su plato. Iba a contártelo, cuando todo se arreglara. ¿Se arreglara? Luciana sintió cómo la ira crecía en su interior. Has perdido todos nuestros ahorros. Has hipotecado nuestra casa. Has falsificado mi firma. ¿Qué puede arreglarse? Tengo un plan, dijo Roberto desesperadamente. Lo devolveré todo. Lo juro. ¿Qué plan? Preguntó Luciana, aunque ya sabía la respuesta. Una gran jugada. Bajó la voz, como si alguien pudiera oírlos. Verísimo organiza un torneo este fin de semana. El premio principal es de 200,000 reales. Ya pagué la inscripción. ¿Y de dónde sacaste el dinero para la inscripción? Preguntó Luciana, sintiendo cómo se le helaba el corazón. Roberto titubeó. Lo pedí prestado. A una persona. ¿Otra deuda? Luciana negó con la cabeza. Roberto, te estás cavando un hoyo cada vez más profundo. No, no lo entiendes, dijo él inclinándose hacia adelante, con los ojos brillantes por la fiebre. Esta vez será diferente. Tengo un sistema. He estudiado las cartas, he calculado las probabilidades. No puedo perder. Luciana miró a su marido y no vio a un hombre adulto, sino a un niño asustado aferrándose a una ilusión. Eso le partió el corazón. Roberto, dijo con suavidad, todos los jugadores piensan que tienen un sistema, que esta vez será diferente. Pero no es así. El casino siempre gana. Esto no es un casino, replicó Roberto con obstinación. Es póker, un juego de habilidad, no de azar. Luciana vio que era imposible convencerlo. Él creía en su suerte, en su sistema. Y nada, ni los ahorros perdidos, ni la casa hipotecada, ni los moretones de los acreedores, podían hacer tambalear esa fe. Hablé con un abogado, dijo ella, cambiando de táctica. Impugnaremos el crédito por firma falsa. Roberto palideció aún más. No, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque te pueden arrestar por falsificación de documentos. Luciana arqueó una ceja. No te preocupes, no voy a denunciarlo a la policía. Por ahora. No se trata de eso, dijo Roberto mirando a su alrededor con nerviosismo, como si las paredes pudieran oírlos. Si el banco inicia una investigación, si el crédito es declarado nulo, ¿y entonces qué? Verísimo se enterará, susurró Roberto. Está esperando el dinero de la venta de la casa. Se lo prometí. Pasaron 2 días desde la conversación de Luciana con Roberto sobre la casa hipotecada. 2 días de tenso silencio y evasivas mutuas. Roberto apenas aparecía por casa. Desaparecía temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, si es que regresaba. Luciana trabajaba en el salón, esforzándose por sonreír a los clientes, aunque por dentro se sentía paralizada por el miedo. Narváez ya había enviado al banco una notificación de que la casa ahora era propiedad exclusiva de Luciana y que el crédito se había formalizado ilegalmente. El procedimiento de ejecución se suspendió temporalmente, pero solo era un aplazamiento. Aquella mañana de sábado, Luciana se despertó con el ruido de una puerta que se cerraba de golpe. Roberto no había pasado la noche en casa y ella supuso que era él. Miró el reloj, eran las 8 de la mañana, y se sorprendió. Normalmente, después de las partidas nocturnas, volvía mucho más tarde. Luciana se puso una bata y bajó a la cocina. Roberto estaba de pie junto a la cafetera, con las manos ligeramente temblorosas. Llevaba la misma ropa que ayer, pero ahora parecía arrugada. Tenía un corte reciente en la mejilla. ¿Estás bien?, preguntó Luciana. Roberto se estremeció al no darse cuenta de que ella había entrado. Sí, intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. Solo estoy cansado. ¿Has estado toda la noche en el casino? No lo negó, solo asintió con la cabeza, evitando su mirada. Tenía que recuperar lo perdido. ¿Y cómo?
Ella se sentó a la mesa, observándolo. No muy bien, admitió Roberto sirviéndose café. Pero esta noche hay una gran partida. Tengo un buen presentimiento. Luciana suspiró, las mismas ilusiones de siempre. Roberto, tenemos que hablar de la casa. Ahora no, frunció el ceño y se frotó la sien. Me duele la cabeza. Es importante, insistió Luciana. El banco ha suspendido el procedimiento de ejecución hipotecaria, pero solo temporalmente. Roberto bebió un sorbo de café. Ya te lo he dicho, tengo un plan. Después del partido de hoy, no. Luciana negó con la cabeza enérgicamente. Ningún partido. Volverás a perder como siempre. Esta vez será diferente, dijo Roberto, dejando la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café se derramó. Tengo un sistema y unas cartas excelentes. ¿Un sistema? Luciana sonrió con amargura. ¿Como el que nos ha costado todos nuestros ahorros? Roberto no respondió, solo se dio la vuelta y miró por la ventana. En 2 días había adelgazado y tenía ojeras. Parecía agotado. Sin embargo, la emoción no lo abandonaba. Escucha, se volvió hacia ella con un destello de esperanza en los ojos. He hablado con alguien. Hay gente interesada en comprar la casa. Están dispuestos a pagar un buen precio. Luciana se quedó paralizada. ¿Qué has hecho? He encontrado compradores. A través de un conocido de Verísimo, añadió rápidamente Roberto. Quieren ver la casa hoy, a las 2. ¿Estás vendiendo nuestra casa a mis espaldas? Luciana se levantó, sintiendo como una ola de ira la invadía. No a tus espaldas, protestó Roberto. Te lo estoy contando ahora, ¿no? Y no es una venta, solo una visita. Cancélalo, cortó Lucía. Nadie va a ver la casa hoy. Roberto apretó los puños. No lo entiendes. Ya se lo prometí a Verísimo. Si se echa a perder el trato, él... ¿Qué hará? Luciana se acercó más. ¿Te pegará? ¿Te romperá un par de costillas? Como si eso no pasara ya. Roberto apartó la mirada. No quiero vender la casa, dijo Luciana con más suavidad. Es nuestra casa, Roberto. Hemos invertido mucho en ella. Lo sé, bajó la cabeza. Pero no tenemos otra opción. El banco se lo quedará de todos modos si no pagamos el préstamo, y no tenemos dinero. Tenemos otra opción, replicó Luciana. Podemos luchar, demostrar que la firma es falsa. Y entonces me meterán en la cárcel por fraude, dijo Roberto con amargura. Una salida estupenda. Luciana se mordió el labio. No había pensado en eso. O podemos vender la casa, continuó Roberto. Pagar el préstamo, devolver la deuda a Verísimo y alquilar un piso con lo que nos quede. Empezar de cero. ¿Y qué pasa con tu adicción? Preguntó Luciana en voz baja. ¿Vas a empezar de nuevo con eso? Roberto se dio la vuelta sin responder. El teléfono de Luciana vibró. Era un mensaje de Mauricio. Estaré allí en 20 minutos, hay que hablar. Luciana decidió esperar a Mauricio. Roberto, dijo ella, entiendo que estás en una situación difícil, pero prométeme que no tomarás ninguna decisión sobre la casa hasta que lo hayamos hablado con calma. Juntos. Él asintió a regañadientes. Está bien, pero los compradores vendrán hoy de todos modos. No puedo cancelarles, son amigos de Verísimo. Que vengan, dijo Luciana. Pero hoy no tomaremos ninguna decisión. Mauricio llegó exactamente 20 minutos después. Al ver a su hermano en la cocina, se detuvo en la puerta. «Estás en casa», constató, mirando a Luciana. «Bien, tenemos que hablar, los tres». Roberto se tensó. «¿Sobre qué?» «Sobre la casa», dijo Mauricio sin rodeos. «Y sobre tus deudas». «Ya lo he hablado con Luciana», dijo Roberto haciendo un gesto con las manos. «Tenemos un plan, vamos a vender la casa». «No, no la vamos a vender», replicó Luciana. «Solo he accedido a que la vean, y de mala gana». Mauricio miró a uno y luego a otro. «En cualquier caso, deben saber algo importante. Hablé con Narváez esta mañana». «¿Mi abogado?» se sorprendió Luciana. «¿Para qué?» «Estaba preocupado por ustedes», respondió Mauricio con sencillez. «Por los dos. Todo ese préstamo bancario, Verísimo. Quería saber si había alguna salida». «¿Y?» preguntó Roberto con impaciencia. «Y Narváez dijo que el crédito que has pedido probablemente será declarado nulo». Mauricio miró directamente a su hermano. «Porque falsificaste la firma de Luciana». Roberto palideció, pero no dijo nada. «También dijo», continuó Mauricio, «que eso no era todo. La casa ya no es propiedad conjunta, pertenece solo a Luciana». Se hizo un silencio sepulcral. Roberto giró lentamente la cabeza y miró fijamente a su esposa.
¿Qué quiere decir? Luciana suspiró profundamente. He cambiado la titularidad de la casa a mi nombre, Roberto, hace 3 semanas, basándome en nuestro contrato matrimonial y en las pruebas de que el pago inicial se hizo con mi herencia. Tú... Roberto se ahogó de rabia. ¿Lo has hecho a mis espaldas? Igual que tú hipotecaste la casa a las mías, respondió Lucía con calma. La única diferencia es que mis acciones han sido legales. Roberto se levantó bruscamente, tirando la silla al suelo. No tenías derecho, es nuestra casa. Tenía todo el derecho. Lucía también se levantó. Y no volveré a permitir que juegues con nuestro futuro. Roberto dio un paso hacia ella y Mauricio se interpuso entre ellos. Cálmate, Roberto. Todo es legal. He comprobado los documentos. ¿Lo sabías? Roberto miró a su hermano con desconfianza. ¿Y la ayudaste? Os ayudé a los dos, dijo Mauricio con firmeza. Aunque parece que tú no quieres ayudarte a ti mismo. Roberto retrocedió como si le hubieran golpeado. Así que los dos estáis en mi contra, mi propio hermano y mi mujer. Estupendo. No estamos en tu contra, dijo Luciana con suavidad. Intentamos salvarte de ti mismo. No necesito que me salvéis, estalló Roberto. Necesito las llaves de la casa, ahora mismo. ¿Para qué? Preguntó Luciana, aunque ya sabía la respuesta. Porque dentro de 3 horas vendrán los compradores. Roberto cogió la chaqueta de la silla. Y tengo que recibirles. No habrá ningún comprador, dijo Lucía con calma. No puedes vender la casa sin mi consentimiento, porque ya no es tuya. Roberto se quedó paralizado. ¿De verdad crees que me voy a tragar esa tontería? La casa se compró con nuestro dinero. Está a nombre de los dos. Estaba, corrigió Lucía. Antes de que yo cambiara la titularidad. Según la ley, tenía derecho a hacerlo, teniendo en cuenta que parte del pago inicial era mi propiedad personal, adquirida antes del matrimonio, y también teniendo en cuenta tus irregularidades financieras. Enséñame los documentos, exigió Roberto, con los ojos brillantes por la fiebre. Ahora mismo. Luciana dudó. Los documentos estaban en una caja fuerte del banco, pero tenía copias en casa, en su caja fuerte personal. Te los mostraré, dijo finalmente. Si prometes cancelar la reunión con esa gente. No, respondió Roberto secamente. Primero los documentos. Luciana miró a Mauricio, y él asintió ligeramente. Está bien, dijo ella, y subió al dormitorio, donde había una pequeña caja fuerte detrás de un cuadro. Regresó con una carpeta de documentos y los puso sobre la mesa, delante de Roberto. Aquí están. El título de propiedad, la declaración de cambio de forma de propiedad, extractos del registro civil. Roberto revisó los documentos y con cada página su rostro se ponía más pálido. Son falsos, dijo finalmente con voz ronca. Los has falsificado, igual que yo falsifiqué tu firma. No, Roberto, dijo Mauricio con suavidad. Los documentos son auténticos. Los he comprobado yo mismo en la oficina de registro. La casa pertenece solo a Luciana. Roberto se levantó lentamente, con la mirada fija en su esposa y su hermano. No entendéis lo que habéis hecho. Verísimo está esperando el dinero de la venta de la casa. Si le digo que no se va a vender, tendrás que decirle la verdad, respondió Lucía con firmeza. Que no puedes vender lo que no te pertenece. Me matará, susurró Roberto, con auténtico miedo en la voz. No exageres, intentó tranquilizarlo Mauricio. Verísimo es, sin duda, un hombre peligroso, pero no un asesino. No lo conoces, respondió Roberto negando con la cabeza. No sabes lo que le hizo al último que no pudo pagarle. Luciana intercambió una mirada de preocupación con Mauricio. Quizás la situación era más grave de lo que pensaban. ¿Cuánto le debes?, preguntó Mauricio. 30.000, más los intereses por demora. Roberto se pasó la mano por el pelo. Y ahora también la cuota de inscripción en el torneo. En total, unos 40.000. Tengo algunos ahorros, dijo Mauricio lentamente. No 40.000, claro, pero quizá baste para la primera cuota. Roberto negó con la cabeza. No aceptará un pago parcial, todo o nada. ¿Y si vas a la policía?, sugirió Luciana. ¿Y qué voy a decir? ¿Que le debo dinero a un tipo al que yo mismo elegí como prestamista? Roberto sonrió con amargura. Además, Verísimo tiene amigos en la policía. Es inútil. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Roberto parecía completamente abatido, Mauricio, preocupado, y Lucía,
dividida entre la lástima por su marido y la ira por su irresponsabilidad. «Tenemos que ir al banco», dijo finalmente Lucía. «Ahora mismo. Demostrar que el crédito se había concedido ilegalmente». «¿Y eso de qué servirá?», preguntó Roberto. «Aunque el banco anule el crédito, Verísimo seguirá exigiendo su dinero». «Pero al menos conservaremos la casa», dijo Luciana. «Y con Verísimo ya se nos ocurrirá algo». Roberto no parecía muy convencido, pero al final accedió a ir al banco. Mauricio se ofreció a llevarlos y media hora más tarde ya estaban en camino. Por el camino, Luciana llamó a Narváez y le explicó la situación. El abogado accedió a reunirse con ellos en el banco. El Banco Bradesco solo abría unas horas los sábados, pero tuvieron suerte y llegaron antes de que cerrara. Amanda Costa, la misma empleada que había llamado a Luciana, los recibió con cierta sorpresa. «Señor y señora Iturralde», dijo, saludando con la cabeza y dirigiendo luego la atención hacia Mauricio y Narváez. «Y han traído a mi abogado y a un pariente», respondió rápidamente Luciana. «Queremos hablar sobre el préstamo». Amanda asintió y los condujo a la sala de reuniones. «Bien», comenzó Amanda cuando todos se sentaron. «He recibido una notificación de su abogado, señor Iturralde, en la que se afirma que su firma en el contrato de préstamo fue falsificada y que la casa ahora es de su propiedad exclusiva. Son acusaciones muy graves». «Son ciertas», intervino Narváez. «Tenemos todos los documentos necesarios que confirman el cambio de titularidad. En cuanto a la falsificación de la firma», miró significativamente a Roberto, que estaba sentado con la mirada baja. «Es cierto», dijo Roberto en voz baja. «Falsifiqué la firma de mi esposa. Ella nunca dio su consentimiento para este préstamo». Amanda parecía conmocionada. «Señor Iturralde, ¿se da cuenta de que está confesando un delito grave?». «Sí», respondió él, levantando los ojos, en los que se leía el cansancio y la resignación. «Pero ya no puedo seguir mintiendo. Pedí el préstamo sin el conocimiento de mi esposa, falsifiqué su firma y gasté el dinero en necesidades personales. En juegos de azar», precisó Luciana. «Mi marido es adicto al juego». Amanda miró a uno y a otro. «En ese caso, el banco debe llevar a cabo una investigación interna. Si se confirma la falsificación de la firma, el préstamo será cancelado. Pero eso puede tener consecuencias». «Permítame decirle», intervino Narváez, «que proponemos un compromiso. Teniendo en cuenta que el señor Iturralde ha reconocido su culpa y que la señora Iturralde está dispuesta a no presentar cargos, el banco podría aceptar una reestructuración de la deuda. No como un crédito hipotecario con garantía sobre la vivienda, sino como un crédito al consumo normal a nombre del señor Iturralde». «Es posible, pero se necesita la aprobación de la dirección», respondió Amanda. «Y el tipo de interés será más alto». «Voy a consultar con el director», dijo y salió de la habitación. Al poco rato, Amanda regresó con un hombre mayor vestido con un traje sobrio. «Señores, este es el director de nuestra sucursal, el señor Méndez». «Hemos estudiado su caso», dijo el director, yendo directo al grano, «y hemos llegado a un acuerdo. El crédito se transformará de hipotecario a personal a nombre del señor Iturralde. El tipo de interés será del 22% anual. El plazo de amortización será de 5 años. Roberto frunció el ceño al oír el tipo de interés, pero no dijo nada. «Además», continuó Méndez, «exigimos una declaración por escrito del señor Iturralde en la que reconozca la falsificación de la firma y se comprometa a no repetir tal acto en el futuro. Esta declaración quedará archivada en nuestros archivos por si se repite el problema». «Es justo», asintió Narváez y luego se volvió hacia Roberto. «¿Está de acuerdo?». Roberto parecía querer desaparecer, pero asintió. «Sí, estoy de acuerdo». «Excelente», sonrió Méndez. «Amanda preparará todos los documentos necesarios. También retiramos todas las reclamaciones sobre la propiedad de la señora Iturralde. La fianza queda anulada». Cuando terminaron los trámites y firmaron todos los documentos, salieron del banco. Luciana se sintió muy aliviada. Habían salvado la casa, pero su matrimonio, a juzgar por la mirada angustiada de Roberto, no estaba nada seguro. Pasaron 4 días desde la reunión en el banco, y Roberto no dio señales de vida. Se marchó en su coche del aparcamiento diciendo que se encargaría de Verísimo, y simplemente desapareció. No respondía a las llamadas,
No aparecía ni en casa ni en el trabajo. Luciana se debatía entre la preocupación y la ira, y en el fondo de su corazón crecía un desagradable presentimiento. En el concesionario donde trabajaba Roberto, solo se encogieron de hombros cuando ella fue a preguntar por su marido. El gerente, un hombre bajito y calvo con un tic nervioso, parecía más preocupado por los planes de ventas no realizados que por la suerte de su empleado. «Lleva 3 días sin aparecer, sin avisar», espetó. «Si mañana no viene a trabajar, buscaremos un sustituto». Isabel, fiel a su carácter directo, no ocultó su irritación. «Se ha escapado», afirmó cuando ella y Luciana estaban sentadas en la panadería después de cerrar. «Como un hombre típico. Ha creado problemas y ha desaparecido, dejándote a ti con las consecuencias». «No creo que haya huido de mí», dijo Luciana en voz baja, removiendo el café frío. «Más bien de Verísimo». «¿Qué más da?», se encogió de hombros Isabel. «El resultado es el mismo. Te has quedado sola». Luciana no respondió. En el fondo, sabía que su relación con Roberto llevaba mucho tiempo encaminada hacia ese final. Su adicción al juego era solo un síntoma de problemas más profundos: insatisfacción, deseo de éxito rápido, incapacidad para aceptar una vida normal. Esa misma noche llamó Mauricio. Su voz sonaba preocupada. «¿Sabes algo de Roberto?» «No», suspiró Luciana. «¿Y tú?» «No directamente», respondió Mauricio con cautela. «Pero me llamó un hombre que dijo ser amigo de Roberto. Me preguntó si sabía dónde estaba». «¿Un amigo?». Luciana se tensó. «¿O es alguien de Verísimo?». «Probablemente lo segundo», asintió Mauricio. La voz era poco amistosa. «Le dije que no había visto a mi hermano en varios días». «Dios mío, Mauricio». Luciana sintió que el corazón se le encogía de miedo. «¿Y si le ha pasado algo?». «Yo también lo pienso», admitió Mauricio. «Mañana intentaré buscarlo en los lugares donde podría esconderse. Tiene algunos conocidos que podrían darle cobijo». A la mañana siguiente, cuando Luciana abrió el salón, le esperaba una sorpresa en la puerta. Un hombre alto, con traje oscuro, pelo corto y rostro inexpresivo. No parecía un cliente habitual. «¿Señora Iturralde?», preguntó, bloqueándole el paso hacia la puerta. «Sí», respondió Luciana con cautela. «¿En qué puedo ayudarle?». «Me llamo Gustavo», dijo el hombre sin sonreír. «Represento a don Verísimo Abreu. Su marido le debe una importante suma de dinero a mi jefe. Nos gustaría saber dónde se encuentra». Luciana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «No lo sé», respondió con sinceridad. «No ha vuelto a casa desde el sábado». Gustavo la observó atentamente, como si intentara determinar si estaba mintiendo o no. «Si se entera de dónde está», dijo finalmente, «dígale que el señor Abreu está perdiendo la paciencia. La deuda crece cada día, y será mejor que su marido resuelva este asunto lo antes posible». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «Por cierto, tiene usted una casa muy bonita», añadió con una leve sonrisa. «Sería una pena que le pasara algo». Lucía pasó todo el día como sobre agujas. Las amenazas de Gustavo eran apenas veladas. Era evidente que Verísimo sabía dónde vivía y que no se detendría ante nada para conseguir su dinero. Por la noche llamó Mauricio. «Lo encontré», dijo sin preámbulos. «Roberto está en el Motel Estrella, a las afueras de la ciudad». «Gracias a Dios», exhaló Luciana. «¿Está bien?». Mauricio dudó. «No del todo», respondió finalmente. «Lo golpearon mucho. Creo que los hombres de Verísimo lo encontraron antes que yo». Luciana se tapó la boca con la mano. «¿Es grave?». «Tiene varias costillas rotas, hematomas múltiples y posiblemente una conmoción cerebral», enumeró Mauricio. «Se niega a ir al hospital. Tiene miedo de que lo encuentren allí». «¿Qué hacemos?». «Lo llevaré hasta allí», dijo Mauricio con determinación. «En un par de horas. Quiere recoger algunas cosas y despedirse». «¿Despedirse?». «Dice que se va del país, a Paraguay. Tiene allí un amigo que le puede ayudar a encontrar trabajo». Luciana sintió un extraño vacío en su interior. Roberto se marchaba, para siempre. El fin de su matrimonio, de su vida juntos. Debería haber sentido dolor, pena, pero en cambio solo sentía cansancio y un vago alivio. «Está bien», dijo tras una pausa. «Tráelo, lo estaré esperando». Llamó a Isabel y le explicó brevemente la situación. «¿Quieres que vaya?», preguntó su amiga. «¿Para apoyarte?». «Sí, por favor». Luciana agradeció la oferta. «Creo que voy a necesitar un hombro amigo».
Mauricio llegó cuando ya había anochecido. Ayudó a Roberto a salir del coche, sujetándolo por el brazo. Incluso a la tenue luz de la farola, se veía lo mal que estaba su marido. Tenía la cara hinchada, una ceja cortada y apenas podía moverse, sujetándose las costillas. Isabel, que esperaba con Luciana en el salón, silbó en voz baja cuando Roberto entró. «No te han tenido piedad», constató. Roberto esbozó una débil sonrisa con los labios ensangrentados. «Hola, Isabel, sigues siendo igual de directa. Y tú igual de irresponsable», replicó ella, pero sin el veneno habitual. «¿Quieren un té?», ofreció Luciana sin saber qué más decir. Todas las palabras que tenía preparadas le parecieron de repente inapropiadas al ver a su marido maltrecho. «No, gracias», dijo Roberto dejándose caer lentamente en el sofá. «No me quedaré mucho rato. Solo quería recoger algunas cosas y...» Se calló sin saber cómo terminar la frase. «Yo recogeré tus cosas», dijo Luciana en voz baja y subió las escaleras. En el dormitorio, mientras rebuscaba entre la ropa de Roberto, sintió que se le hacían un nudo en la garganta. Todas aquellas camisas que había planchado, los calcetines que había ordenado, las corbatas que le había regalado por su cumpleaños y por Navidad, testimonios materiales de su vida juntos, que ahora llegaba a su fin. Cuando regresó con la bolsa, se encontró con un silencio incómodo. Isabel estaba de pie junto a la ventana, fingiendo mirar la calle. Mauricio hojeaba una revista. Roberto estaba sentado, con la mirada fija en el suelo. «Toma», dijo Luciana dejando la bolsa junto a él. «Tu ropa, tus artículos de aseo, tus documentos, todo lo que pude meter». «Gracias», dijo Roberto levantando la vista. «Luciana, yo...» «No», ella negó con la cabeza. «No tienes que dar explicaciones». «Sí, tienes que hacerlo», dijo él, enderezándose con dificultad. «Tengo que decírtelo. He destrozado nuestra vida. Por mi debilidad, por mi adicción al juego. Te he mentido, te he engañado. He falsificado tu firma. He hipotecado nuestra casa. Y luego desapareciste durante 4 días», añadió Isabel sin apartar la vista de la ventana. «Sí», asintió Roberto. «Intenté llegar a un acuerdo con Verissimo. Le ofrecí pagar la deuda a plazos, pero él no es de los que aceptan compromisos». «Eso ya lo vemos», dijo Mauricio señalando su rostro magullado. «No puedo quedarme en Belo Horizonte», continuó Roberto. «Verissimo no se calmará hasta que reciba su dinero, y yo no lo tengo». «Y no lo tendrás si sigues jugando», dijo Luciana en voz baja. Roberto bajó la mirada. «Lo sé», admitió. «Tengo un problema, una enfermedad. No puedo controlarme cuando se trata de las cartas». «¿Has buscado ayuda?», preguntó Mauricio. «Hay grupos de apoyo para personas con adicción al juego». «Lo intenté, después de la primera vez que pagaste mis deudas», dijo Roberto con una débil sonrisa a su hermano. «Fui durante varios meses. Luego conocí a Luciana, me enamoré y me pareció que me había curado, que nunca volvería a las cartas». «Pero volviste», constató Isabel. «Sí», no lo negó. «Hace unos 6 meses. Me encontré por casualidad con un viejo conocido y me invitó a una partida amistosa. Pensé que podría parar, que solo era un entretenimiento, pero una partida llevó a otra», concluyó Luciana por él. «Exacto», dijo Roberto con aire abatido. «Y aquí estoy, sin dinero, sin mujer, con deudas que no puedo pagar y gente que quiere matarme». «Por eso te vas a Paraguay», afirmó Mauricio sin preguntar. «Sí, tengo un amigo en Asunción, Diego Orlando. Estudiamos juntos en la universidad. Está dispuesto a ayudarme con trabajo y alojamiento hasta que me recupere». «¿Y después?», preguntó Luciana. «¿Encontrarás otro casino allí?». Roberto frunció el ceño al oír sus palabras. «Espero que no. Diego conoce mi problema. Me prometió que me cuidaría y me ayudaría a encontrar un grupo de apoyo». «¿Y crees que lo conseguirás?», preguntó Isabel con tono dubitativo. «No lo sé», respondió Roberto con sinceridad, «pero tengo que intentarlo. Aquí no tengo ninguna oportunidad. Aunque deje de jugar, Verissimo no me dejará en paz». Se hizo el silencio. Todos los presentes sabían que probablemente era su último encuentro. Roberto se marchaba a la mañana siguiente en autobús, hacia la frontera, y de allí a Asunción. «Tengo que irme», dijo finalmente, levantándose con dificultad. «El taxi debe llegar pronto. Me quedaré en casa de un amigo hasta mañana por la mañana». «Te acompaño», dijo Mauricio, levantándose, dispuesto a apoyar a su hermano. Roberto dio unos pasos hacia la puerta. Luego se detuvo y se volvió hacia Luciana.
Perdóname, dijo simplemente. Por todo. Te merecías un marido mejor. Luciana sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de ella todavía amaba a ese hombre destrozado. Cuídate. Dio un paso adelante y lo abrazó con delicadeza, tratando de no tocar sus heridas. Y busca ayuda en Paraguay. Ayuda de verdad. Él asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Cuando se cerró la puerta tras Roberto y Mauricio, Luciana se dejó caer en el sofá, sintiéndose de repente muy cansada. Isabel se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. ¿Estás bien?, le preguntó. No lo sé, respondió Luciana con sinceridad. Siento alivio y tristeza al mismo tiempo. Una mezcla extraña. Es normal, dijo Isabel, apretándole el hombro. Lo querías, pero te hacía daño. Es natural tener sentimientos contradictorios. Espero que se recupere, dijo Luciana en voz baja. Que encuentre ayuda, que supere su adicción. Es posible, respondió Isabel sin discutir. Pero pase lo que pase con Roberto, debes pensar en ti misma, en tu vida. No ha terminado con su marcha. Luciana asintió. Por primera vez en muchos años estaba sola, sin su marido, sin sus problemas y sus mentiras, sola en la casa que ahora era solo suya. Eso le asustaba y al mismo tiempo le daba una extraña sensación de libertad. Mauricio regresó media hora más tarde. Parecía abatido. Ha llegado el taxi, informó, sentándose en el sillón de enfrente. Lo he dejado en la puerta y le he dado algo de dinero para el viaje. Gracias, dijo Luciana, agradecida por su apoyo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Mauricio. Luciana se quedó pensativa. Se había hecho esa pregunta durante los últimos días. Seguir viviendo, respondió finalmente. Desarrollar el salón, quizás pedir un préstamo y ampliar el negocio, dijo con una leve sonrisa. Un préstamo de verdad, con mi firma. Isabela asintió con aprobación. Es la decisión correcta. Siempre has sido más fuerte de lo que creías. Espero, dijo Luciana mirando la foto familiar que colgaba de la pared, tomada 2 años atrás, cuando ella y Roberto aún eran felices. ¿Saben qué es lo extraño? No me siento engañada ni traicionada. Siento lástima, por él, por el hombre que no supo enfrentarse a sus demonios. Eso es porque tienes un corazón bondadoso, dijo Mauricio. Pero Isabel tiene razón, ahora debes pensar en ti misma. Los tres se quedaron sentados durante un buen rato, hablando del futuro de Luciana, de las posibles vías de desarrollo de su negocio, de nuevos proyectos, sin mencionar a Roberto, sin volver al pasado, como si hubieran pasado página, terminado un capítulo. Cuando Isabel y Mauricio se marcharon por fin, Luciana se quedó mucho tiempo de pie en el silencio de la casa vacía, que ahora le parecía demasiado grande para ella sola. Una extraña sensación de pérdida se mezclaba con la de un nuevo comienzo. Subió al dormitorio y empezó a recoger las cosas que quedaban de Roberto, guardándolas cuidadosamente en cajas. Quizás algún día volvería a por ellas, o enviaría una dirección a donde enviarlas, o tal vez se quedarían en un rincón del trastero, como testimonios materiales de una parte de su vida que ahora había quedado atrás.